Buenos días, ¿cómo están todos? Buenas tardes, buenas noches en el momento que estés mirando esta nueva edición de Cada Cual con su librito. Hoy, por supuesto, siempre con un invitado tan especial, y hoy lo tengo aquí a mi lado y no puedo creer que está con nosotros. Lo logramos, está Oche Califa con nosotros. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde estás, Oche Califa? ¿Cómo estás? Bueno, en principio con el mismo uso horario que vos y en la ciudad de Buenos Aires, en el barrio de Palermo. Bien. Buenos días entonces para vos y para todos los que puedan oírnos y vernos en este encuentro. Muy bien, Noche, la verdad que feliz de tenerte, feliz de que estés compartiendo un ratito con nosotros. Y bueno, vamos a conocer un poquito más de, como siempre yo digo, detrás de la magia de los libros y de la literatura, y en este caso a vos que sos tan representante de esto, ¿no? De los libros, de la magia del escribir, bueno, y de todo en general, de la literatura y de los libros en general, ¿no? Porque sos parte de ello, fuiste y sos parte de ello constantemente. Y aquí tenemos a un Oche chiquitito, ¿sí? ¿De qué edad más o menos? Y ahí tendría cinco o 6 años, porque la verdad que es la primera vez que esa foto aparece públicamente. Vos me Justo yo tengo guardada la cédula de Policía Federal que tuvieron que gestionar mis padres porque viajábamos a Uruguay. Y Mira, entonces en esa realidad, yo ni siquiera tengo recuerdo de cuando vinimos, hicimos esa gestión. Es más, recuerdo 3 o 4 cosas de esas vacaciones en Uruguay, muy pocas, así que yo tendría entre 5 y 6 años, calculo. Ahí. buenísimo, buenísimo. Y acá tengo una fotito, es de tu ciudad natal, de Claro, Chivilcoy, sí, ¿puede ser? y si esa es la fuente, se llama Fuente Debe, es la fuente de la plaza central de Chivilcoy, que es una plaza de 4 manzanas, una especie de plaza parque Bien. en Chivilcoy, provincia de Buenos Aires. A Te 160. trae, te trae lindos recuerdos, te lleva a tus inicios, la ciudad, por supuesto, me imagino. Sí, de todos modos yo he conservado un vínculo de frecuencia con la ciudad. Es más, estuve durante esta pandemia tuve que viajar por un trámite un día y luego por otro hará un mes. Todos viajes relámpagos y en el día se va muy fácil desde Buenos Aires en 2 horas y algo Claro. ya, y como es, y además tengo familiares. Claro. Y acá volviendo un segundito más a esta foto, ¿eras Oche, eras Ángel o qué pasó ahí con tu nombre? ¿O el seudónimo nació con tu fama? ¿Cómo es? No, no, eso, Oche era algo que decía, tengo un hermano que tiene un año más que yo, y era lo que a él le salía para nombrarme. Entonces todos empezaron a decir así. Todos no, la verdad que mi mamá siempre se resistió Claro, a sobrenombre, pero el resto del entorno no. Y por otro lado, en los pueblos especialmente, en los barrios también, es muy común el apodo, así es. ¿no? Sí, sí. Rápidamente se propaga eso. Y bueno, y a mí me quedó, y yo lo asumí, y en la escuela era Oche, y en mi barrio era Oche, y con mis amigos era Oche, y cuando tuve que empezar a firmar, firmé Oche, Ya porque está, y no tuviste que inventarte otro seudónimo, me encantó, no, muy lindo, y te conocen todos así, todos de esa manera. claro, hay gente que incluso desconoce que, si bien hoy en las redes, digamos, uno entra a Wikipedia y cosas así, ya figura el nombre verdadero, que es Ángel, yo me llamo Ángel Jorge Jorge, Salinas, ¿no? así es, así es. Lo tuve que registrar. Tuve que registrar el seudónimo hace unos años por Sadaik. Antes no había tenido problemas con los Mira. libros, pero por Sadaik sí, entonces ya también lo tengo, está registrado. Bien, muy bien. Bueno, vamos a hacer un pequeño recorrido por tu historia, Oche, por tu historia, en este caso tu historia laboral, que tenés una carga de, digamos, sos polifacético de alguna manera. ¿Cómo te definís vos? ¿Qué sos, Oche? ¿Sos escritor? ¿Qué más sos?
Sí, indudablemente escritor es una calificación que me va en toda la línea de mi vida adulta, ¿no? Bien, Mientras tanto, yo he sido laboralmente, he sido periodista, he sido editor y he sido gestor cultural, mira, ¿no? acá tengo de tu recorrido de vida, he seleccionado algunos logos, por decirlo de alguna manera, Claro. de tu recorrido, ¿no? Como vos decías, partiste en algún momento también escribiendo como periodista, y de ahí surgieron un montón de cosas. Lo de periodista surgió por un gusto, por una necesidad, o surgió como surgen las cosas que se abren puertas cuando uno menos lo imagina. Sí, se fue dando, ¿eh? Se Se fue fue dando y dando. en un momento era una oportunidad de ingresos laborales, porque yo dejé la facultad, me tocó el servicio militar, por haberla Mira, dejado tuve que hacer el servicio militar, y cuando salí tuve que conseguir un trabajo, al poco tiempo me casé, yo entré a trabajar en una oficina aduanera de ferrocarriles argentinos, pero que era un trabajo de media jornada. Entonces bien, me iba a la tarde libre y ahí, digamos, el trabajo en principio de lo que se llama en periodismo el freelance, ¿no? Es decir, te pagan por las notas o entrevistas o lo que fuera que hagas y entregues. Empecé a hacer eso porque era complementario como ingresos y también me mantenía activo y fue un claro, aprendizaje. Y fue aprender cómo se hacía eso, claro. ¿no? En el interín, digamos, o en paralelo iba ocurriendo la escritura ficcional, digamos, lo Ahí literario. está. ¿En qué año crees que iniciaste a la escritura formal de alguna manera? ¿O desde chiquito a vos ya te gustaba escribir o fue algo que te nació de golpe? No, yo, digamos, como siendo chico, en varias oportunidades escribí ocurrencias y cosas así, pero son esas cosas que uno escribe y van quedando, ni siquiera sé dónde están, ¿no? Pero ya sobre el fin de la escuela secundaria, Bien, uno empieza a encontrar también amigos que tienen afinidades comunes, ¿no? Porque, claro. digamos, este, en la infancia uno tiene la amistad grupal que en general la genera el El barrio y la colegio, escuela. el barrio. Pero después empieza, cuando uno empieza con determinadas inquietudes, ¿no? Que podrían ser, qué sé yo, como en el caso mío, culturales, o pueden ser futbolísticas, o qué sé yo, Así es. empiezan a encontrar otros amigos con esas afinidades. Entonces yo empecé a encontrar ya a los 17 años más o menos, empecé a encontrar eh, algunos amigos que también les gustaba leer, que escribían o que actuaban o que tocaban la Bien, guitarra. Y uno empieza a generarse un grupo por fuera del grupo que mantiene de todos claro. modos amistades escolares y También es barriales. una edad en que estás buscando el rumbo, ¿no? Es una edad en que uno Pero, tiene que salir a buscar claro, su rumbo. lo que pasa es que de todos modos, digamos, como yo de Chivilcoy vine a Buenos Aires por la facultad, tuve un año y Bien, medio en esa situación, después regresé, después me tomó el servicio militar, me tuve que ir. Todas esas cosas estaban un poco también interrumpidas por esos bien. traslados, circunstancias de vida. Pero bueno, ya después se fue dando. Yo salí del servicio militar en el 78, me quedé a vivir en Buenos Aires y ya ahí se encaminó, empezó a encaminar. Bien, muy bien. ¿Querés destacar, querés nombrar alguna que vos digas, bueno, por acá es como que esto me marcó el paso, o todas en general han sido para vos especiales? No, sí, todas jugaron algún papel. Estaría por ejemplo, el periódico Acción, que todavía existe, que es un quincenario por suscripción que actualmente tienen los quienes tienen cuenta bancaria en los bancos Credit Cop. Ahí se me dio una oportunidad de cierta periodicidad de desarrollo de lo periodístico, ¿no? Bien, En- Muy en un principio, ¿no? En Ediciones Coligüe tengo el primer libro publicado.
Después hay un conjunto de cosas que se dan de manera más o menos juntas, que son La Hojita, UMI, todo eso, La Nación de los Chicos, tiene que ver todo con la experiencia de un periodismo para chicos, que fue algo que yo hice mucho, Bien. ¿no? Sí, claro. Pero en todo, y después está el mundo del libro. Bueno, formalmente el primer paso para incorporarme a la industria del libro, más allá de autor, digamos, en mi carácter de editor lo doy en Oxford, después pasé a Coligüe, después con Andrés Casioli nos asociamos, hicimos de pe a pa, que ahí figura. Exacto. Bueno, y después el libro es la etapa en la que yo paso a la Fundación El Libro como director institucional y cultural de la Fundación, y que, digamos, llegada a la feria me convertía en el director de la Feria Internacional del Libro. Ahí está, muy bien, muy bien. En medio de eso hay 5.000 cosas, ahí aparece la revista Vida Silvestre, que fue algo que hicimos durante... Acá tenemos también Rincón Gaucho, puede ser, desde la escuela. Eso fue una linda experiencia, porque yo, estando en La Nación, yo trabajé 7 años en La Nación. Estando en La Nación, ya en el último periodo, yo incluso después de haberme ido, mantuve esa relación, empezamos un grupo, empezamos a utilizar la contratapa del suplemento Campo de La Nación para escribir artículos que tenían que ver con cultura criolla, ¿no? Bien. No, pero además había una oportunidad, porque todas las semanas salía semanalmente, entonces, qué sé yo fácil una vez al mes podía meter alguna nota. Y entonces empecé ahí, y hice mucho. Después hubo un acuerdo entre la Nación, Cargill y el Ministerio de Educación para hacer un concurso con escuelas rurales. Fui jurado, fui el editor de los libros que se hicieron a partir de eso, ¿no? Impresionante. Incluyó que artículos. Ahí nos escuchaba un poquito más fuerte. Bien, bueno, y vamos a hacer un pequeño recorrido de alguna selección, porque por supuesto tenés una cantidad. Ay, acá antes de terminar este tema, mirá, había seleccionado dentro de los que estaban, de la revista de humor, que bueno, me pareció destacable. ¿Querés contar algo de ello? ¿Con quién lo hiciste? Y yo, digamos, en principio lo que pasó es que yo fui primero fui colaborador de una primera etapa de la revista UMI, la infantil de humor, y después me incorporé a la redacción de UMI. Cuando UMI Bien, cierra, yo quedo trabajando en humor, ¿no? Porque era la misma editorial. Me voy de ahí a La Nación, pero al poco tiempo Andrés Casioli me llamó para unos trabajos ay, muy actuales que tenían que ver con infancia, qué sé yo, y ahí iniciamos una relación que mantuvimos hasta que después, muchos años después, en el 2005, nos asociamos en De Pe a Pa, que era para bien, producir contenidos en general, o libros de arte o coleccionables para los diarios. Esos bien, eran los dos productos que hacíamos. Y una de las primeras cosas que hicimos fue este gran libro enorme de recopilación, la revista Humor y la Dictadura, que lo firmó Andrés, aunque adentro somos tres los autores ahí, además de Andrés y yo, está Juan Carlos Muñiz. Y fue, digamos, un momento de trabajo muy fuerte. El libro lo editó Musimundo, Ah, que en ese mira, momento, claro, porque Musimundo tenía una cadena de 50 locales propios, con lo cual vender un libro le resultaba una ganancia rápida y bien. muy, ¿no? Y después, posteriormente, hubo una segunda edición de Ediciones Coligüe, que es la que está actualmente en circulación, Bien, ¿no? bien. Algunos, Y quise seleccionar solo algunos, ya te digo, de los tantos que tenés, vamos a ir mostrando algunos muy poquitos, porque tenés una variedad enorme, obviamente, y quise seleccionar algunos de los que son infantiles. Solo sé que es ensalada y sí, La boca de las 7 leguas. y en realidad estos dos libros constituyen con uno anterior una suerte de trilogía A ver, con pará, porque lo puedo tener por acá, ¿eh? ¿Cómo es el nombre del otro? A ver si es este.
No, no, sí, el que está al lado, que es Tortuga que Sueña. Es Para escuchar a la Tortuga que Sueña, inició una suerte de trilogía que se fue dando sola con Solo sé que es ensalada y con La boca de las siete lenguas, que son libros grandes de muchas páginas, de muchos textos, y tienen la particularidad de que compilan, digamos, distintos registros literarios. Hay cuentos, hay poesías, hay canciones, hay aforismos, hay misceláneas. Este, bien. Vos has andado por todos los formatos textuales, ¿no es cierto? No te privaste de ninguno. Sí, mira, a la izquierda de La Tortuga que Sueña está Diario de un escritor, que es un formato de novela, pero lo que pasa es que está escrito como diario íntimo, Mirá qué bueno. e incluye los textos que el escritor escribió eh, mientras va registrando ese diario, ¿no? O sea que Bien, es como un apéndice de cuentos y poemas, también es una especie de mix lo que hay ahí. Pero, claro. digamos, así, eso y otra novela que tengo inédita son las únicas. En general no he escrito novelas. O Bien, sea, acá tenemos las ilustraciones de Javier Joaquín. ¿Y en estos casos recordás alguno o no? O los... bueno, el ilustrador de las tres, esta de La Tortuga que Sueña, Solo sé que es ensalada y La boca de las siete lenguas, es Lucas Nine. Bien, bien. Ellos Eh, siempre para mí tienen un gran papel también, ¿no es cierto? Los ilustradores en las historias, sobre todo en la edad infantil, que se apoyan tanto en las imágenes, ¿no? no, bueno, por supuesto. Lo que pasa es que hay, digamos, papeles distintos que puede jugar la ilustración. La Bien, ilustración puede jugar un papel de, de destaque del texto literario, es decir, cuando uno publica un volumen de cuentos y el formato editorial permite 4 o 5 ilustraciones, las ilustraciones acompañan y colaboran en bien, la expresión de eso. En otros casos hay libros que son predominantemente de ilustradores. exacto, exacto. Y Yo tengo un amigo tuyo que yo entrevisté, que te aprecia muchísimo, me habló maravillas de vos, que te voy a mostrar de qué se trata. A ver. ¿no? O'Keeffe, Alejandro O'Keeffe, y este libro que se llama Un bandoneón vivo, yo cuando lo entrevisté a él, habló maravillas de vos, porque bueno, estábamos hablando de este libro y él mismo te nombró y me dice, mira, ahí le pedí ayuda a mi gran amigo Oche, dice, porque yo de tango mucho no sabía, y sí tenía sus recuerdos de su abuela y de, ¿no es cierto?, de todo lo que le traía al pasado con su abuela. Dice, y él le dio un formato, una historia, un contexto histórico, todo que la verdad que fue maravilloso. Y me contó peripecias de distintos lugares donde fueron a parar sus dibujos y demás, pero que habían logrado sacarlo esta edición y que él tenía un recuerdo maravilloso. Sí, pasó una cosa, en realidad se lo debo a él este libro, porque yo estaba trabajando en humor, no me acuerdo si en UMI o en la redacción de humor, y como él era, digamos, dibujante, dibujaba varias de las revistas de la Urraca, Exacto. me dice, che, me gustaría ilustrar un cuento que tuviera un clima de lo que eran las casas de mi abuela en Esto. Rosario, las viejas, y qué sé yo. Y, y le digo, bueno, lo tengo que escribir, pero me motivó y escribí ese relato largo que es un bandoneón vivo. A él le gustó, lo ilustró. A todo esto no teníamos editor, no era que Claro, estaba la y era era una. en físico, no, no había tanta digitalidad como ahora. Va, no sé si había alguna. No, pero pasa una cosa, además le pasa una cosa, y es que eh, eso queda ahí, ¿no? Este, Pasa el tiempo, Canela, que dirigía Sudamericana en esos años, me pide un libro, le digo, mirá, le digo, tengo este relato, pero, y lo ilustró en su momento O'Keeffe, le digo, a lo mejor se puede adaptar, aunque él lo había hecho a color en ese momento y, digamos, esa colección tenía blanco y negro adentro. Claro.
Canela me dice, sí, pero dice, pero queda un poco corto, necesitaría un segundo. Entonces Mira, decidí escribir un segundo texto que, que acompaña a ese, que se llama Sin Pique, que también fuera de la misma época, son como los años 50, ¿cómo se ¿no? llama? El segundo texto que está dentro de un bandoneón vivo Sí. se llama Sin Pique, ¿no? Se lo mando a Sí. Canela, me dice, está bárbaro, lo hacemos. Digo, bueno, llamalo a O'Keeffe. Lo llama a O'Keeffe y O'Keeffe le dice, mira, ¿sabes lo que me pasó? Le mandé esa ilustración a un editor y desapareció esas Sí. ilustraciones. No las tengo. Tengo que hacer todo de vuelta. Y bueno, hacerlo de vuelta. Y bueno, dibujó de vuelta y se hizo ese libro y al poco tiempo Canela dejó la dirección de Sí. Sudamérica. Sí, no, pero me pareció una linda anécdota para comentar porque, bueno, esas son cosas que pasan y que van a pasar siempre, ¿no? Pero cómo pudieron finalmente poder igualmente sacarlo al libro me pareció una hermosa anécdota. Y usted vos solés comentar que, por supuesto, la literatura en general, el arte desde la escritura, también es algo que te apasiona mucho o te sale naturalmente la poesía y su musicalidad, justamente, ¿no? Es así, te brotan las rimas, te sale la poesía, escribís poesía porque te apasiona, escribís para que sea cantada. A ver, ¿querés explayarte por ahí? Lo que ocurre es que, digamos, para mí lo más importante en la literatura es la sonoridad. Yo, digamos, creo que en la poesía lo es todo, ¿no? Este, yo crecí captando un mundo de sonidos, ¿no? De palabras que a veces no sabía qué significaban, pero que me sonaban, me gustaba el ritmo, que es lo otro en la poesía, digamos. La poesía son sonidos y ritmos, ¿no? Bien, El octosílabo, que por otro lado en la conversación cotidiana es muy usual que nosotros claro. hablemos sílabos, ¿no? O demos respuestas en octosílabos. Y entonces, y bueno, y en los otros versos mayores también, por supuesto. Entonces, todo ese mundo de sonidos y de ritmos siempre fue, digamos, lo más importante para mí, para escribir. Entonces, siempre escribí poesía. Y digamos, si dentro de eso escribí una cantidad de poemas que tienen el formato propio de la canción popular, ¿no? Que Exacto. pueden hacer una canción, pueden llegar a hacerlo si un músico luego la convierte en tal cosa, Y vos ¿no? tuviste esa posibilidad. Por lo menos tengo dos que te voy a mostrar que me parecen maravillosos porque le diste dos vueltas diferentes encima. Tenemos por acá, a ver, yo seleccioné algunas. ¿Estas son unas milongas que escribiste? Sí, sí, eso es una... Bueno, eso también pasó con Raúl Peña, el músico, pasó que él me pidió que escribiera algo, que tenía ganas de musicalizar. Y le mandé una, es más, me dijo, escribite una milonga. Y, eh, y le mandé una milonga y a la semana me devuelve una cosa hermosísima que había logrado, lo cual me, me- me provocó a mí las ganas de continuar y fue así que armamos un repertorio de dos, creo que Mira, son acá 12 temas. seleccioné algunas, que no sé si son todas. Milonga de los fogones, de las canchitas, de la estación abandonada, de los patios, de los caballos de Quilmes, de las lagunas, del incendio en La Pampa. No sé si hay más, pero fue las que encontré. Una de los frontones de pelota paleta, que son ámbitos muy Bien. en toda la región pampeana, y algunas más. Yo, digamos, acá jugó la, la mente de editor que tengo. Es decir, yo cuando me pongo a escribir en general trato de desarrollar un repertorio, trato de desarrollar un conjunto. Pocas veces escribo una cosa suelta, digamos, ¿no? O Bien. si sale suelta,
después busco cómo ponerla a jugar en un conjunto en función de un libro, en principio es Exacto. mi mundo, ¿no? Y en este caso en función de un repertorio que puede derivar en un disco. Y Bien. una cosa, la que pensé, porque la primera que escribí, que tampoco está ahí, es Mi vida por una plaza. Entonces, cuando se me ocurrió escribir la de la plaza, después pensé que podía hacerse todo un repertorio de las ciudades, de los pueblos y del campo, Mira, ¿no? Entonces, por eso está la plaza, los galpones, las canchitas de fútbol, la estación, bien, los frontones. Y en el medio de eso salieron algunas más, como los caballos de Quilmes o Incendio en la Pampa, que no tienen. Pero en general ese repertorio es un repertorio de ambientes, ¿no? Está bien. la de los... Bien, y tengo otra más que también te diste el gusto de hacer, no sé si es porque, porque lo buscaron, porque te vieron o por qué, pero tenemos acá a Son Mujeres. ¿Quién es la Sí, cantante de Son Mujeres? ¿La querés nombrar? es el mismo caso. Digamos, yo conozco a Daniela Orovich, Daniel. ¿no? Me va cuando yo era director en la Fundación El Libro, por otra cosa, y me lleva un disco de ella, em, eh, y me dice, qué sé yo, y yo le digo, mira, tengo, y entonces muestro lo el disco de las milongas, pues salimos hablando de eso, me dice, ah, pero Raúl fue profesor mío, qué sé yo, y, y no sé cómo, y yo le digo, mira, tengo una letra acá que quedó, que era una letra que había quedado escrita por pedido de un músico amigo radicado en México, que después él nunca hizo nada con eso, y y, y entonces le digo, mira, te la doy, qué sé yo, si te sale, y si no, no importa, si te parece que te cabe bien, y si no, qué sé yo, y si no, no importa, ¿no? Este, y a la semana también me manda una cosa hermosísima, que tengo ganas de escribir un repertorio de mujeres, ¿no? También con esta idea de armar toda una cosa que tuviera como algo conceptual, digamos, Claro. ¿no? Dominante. Entonces fuimos armando durante todo un año ese repertorio que habla de mujeres. ¿Estas Algunos mujeres son, son mujeres seleccionadas al azar porque rimaban los nombres o son nombres importantes de la vida de ustedes? no, no, es todo inventado, digamos. Bien, O sea, estos son canciones de amor y en otros casos son perfiles de personas, ¿no? bien. Joana es una chica anarquista, de esas chicas que andan haciendo tumultos en los líos que arman los anarquistas, por ejemplo, ¿no? Elena es una viejita que está en los últimos días de su vida, ¿no? Y así hay distintos casos. Bien, todos Y estos repertorios igual se pueden todos seguir escuchando porque yo los encontré todos en YouTube, en Spotify también. sí, están en Spotify y están y en YouTube. En Spotify están completos los dos, eh, Sin Olvido, Por los Caminos de la Milonga, y en YouTube está Son Mujeres. Tengo un Perfecto. tercer repertorio, también grabado por un grupo vocal, que es un repertorio para niños, Mirá, ¿no? Fuimos con un músico, Enrique Yapor, también de unas 12 o 14 canciones, que también en la época en que todavía se hacían los CDs, se hacían de muchos, canciones de cuna y algo por el estilo también. canciones para chicos. Sí, de hecho hay una canción de cuna que es canción Sí, para dormir, dinosaurio, exacto, a eso me refería. y eso, así que tengo 3 repertorios de canciones íntegros, grabados en formato CD, formato en extinción. De hecho, de que salió hace 3 años, ya era muy difícil vender porque casi no hay lugares donde se vendan CD, ¿no? Encima, Exacto, exacto. ¿Crees que dentro de lo que es la literatura en general, el que escribe ya al darle musicalidad con la rima, ya le tienta a escribir canciones? He entrevistado, por ejemplo, a Roy Berocay, o no sé, o a Ciel Asad, algunos escritores que les gusta, que lo pasan también a la música. ¿Crees que fluye naturalmente eso o no todos tienen la capacidad de lograrlo o de ponerlo? lo que pasa
pasa es que digamos, la poesía se puede escribir en distintos formatos, para Exacto. decirlo de una manera sencilla. Algunos son adaptables a la canción, pueden resultar canciones de eso, ¿no? O no. Y puede tener un logro satisfactorio o no. Algunos formatos son muy afines a la canción, así es cuando, qué sé yo, cuando Joan Manuel Serrat hace las canciones basadas en poemas de Machado, digamos que son muy musicables. Exacto. Marilena Walsh fue un referente de eso, ¿no? Claro, pero ella hacía todo, con lo cual amasaba, Claro. ¿no? Como una sola cosa, que es lo ideal en realidad. Ahora, yo, más allá de que escribo en distintas posibilidades la poesía, escribo algunas con una estructura que es posible de ser una canción, Tiene una ¿no? intención también, ¿no? Tiene una cierta disposición a que después hay que encontrar el músico que sintonice con Exacto, eso y que puede hacerlo. exacto, No, exacto. a veces hay un esfuerzo de musicalizar algún tipo de poesía y no, y es un esfuerzo vano porque queda como una especie de híbrido, ¿no? No todo lo que hay en poesía puede ser llevado al formato de la canción. No, 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 seguro. No, no por nada muchísimos cantantes, por ejemplo, van específicamente a tomar las letras de buenos escritores muchas veces, ¿no? No, no todos son compositores y muchos van a buscar esa letra que después, yo digo, con esta letra puedo lograr realmente una canción hermosa. No todos, digamos, no todos tienen la posibilidad de generar, de componer y después encima cantarla también, ¿no? Porque hay veces que digamos que el verso es demasiado ancho, que es irregular, que es demasiado asonante, que no comienza digamos, para el músico es un problema si digamos, si el primer acento cambia, ¿no? No solo el último, sobre todo el primer acento cambia. Si uno arranca acentuando en grave o en agudo el verso y el siguiente lo cambia, para el músico es un problema. Exacto. ¿No se te dio por cantar? ¿No te gusta hacer música? No. No, no. Ese, Tengo, una- tanto, tanto no te podíamos pedir. tengo un oído musical que me permite escribir cosas así, pero yo digamos, de chico toqué precariamente la guitarra, pero no es algo que lo dejé y no puedo cantar, no, mi voz es un desastre. Está muy bien, está muy bien. Antes de ir a la última parte que te quería mostrar, me quedaba este libro que es precioso, el libro mítico de los porqués. Veo que hay un gaucho, igual que lo que podría ser también en la poesía. No tiene que ver, pero puede tener que ver. No, no, me parece que es una decisión en el diseño de Bien. tomar dentro del ilustrador, justo dio ¿Cómo se eso, llama el pero ilustrador? el ilustrador es Rodrigo Folgueira. Bien. De hecho, este libro tuvo dos versiones, tuvo esa y y tiene, digamos, otra que es en tapa dura, que se rediseñó completamente y tiene otra tapa. El libro mítico de los por qué es resultado de un trabajo de acopio, de lectura, de búsqueda de muchos años, sobre, digamos, cómo aparecen las distintas culturas, mitologías y leyendas, sistemas de leyendas de distintas culturas del mundo, explicaciones acerca de por qué las cosas son como son. Claro, claro. La naturaleza, los animales, las conductas, etc. Exacto. Ahí yo busqué unos 40 mitos o leyendas que Wow. explican por qué tal cosa es como es, digamos, por qué el ciervo tiene la cola corta, por qué la lechuza está despierta de noche, por qué el agua del mar es salada, por qué se producen los A los eclipses. chicos les encanta, a nosotros nos atrae y a los chicos les apasiona, les Y ahora encanta. está esperando el segundo libro, porque yo, digamos, retomé este trabajo, colecté y reescribí, versionando en formato de cuento, digamos, como es en el caso de esto, otros 40 y pico Wow. de porqués, ¿no? Está Bien.
que la editorial haga la segunda versión, el segundo volumen. Es un libro costoso, es un libro muy Es ilustrado, precioso. Es eso de diseñado. que hay que tenerlos ahí, ¿no es cierto? En la biblioteca porque son Es un libro, maravillosos. es un libro bonito y por lo tanto también caro de producir, Claro, ¿no? claro, seguro. Te quiero hacer esa pregunta, como esas preguntas de cierre que dejan ese espacio. Tuviste una vasta y amplia experiencia en lo que es la Fundación El Libro, la Feria de Literatura, y sos generador de lectura, y bueno, estás relacionado, escribís y componés y demás. Como sabés, yo soy docente y narradora, y lo que busco con este espacio es fomentar el gusto por la lectura, ¿sí? Dentro de toda tu vasta experiencia, ¿crees que los chicos hoy leen y muchos les gusta, pero creo que siempre se puede fomentar más, ¿no? Más que nada ahora porque también están bastante conectados. ¿Hay algo que vos de tu experiencia o lo que has vivido en la feria, lo que has creado, porque va toda una producción y demás, hay algo que vos decís, yo creo que se podría hacer más esto para fomentar más el gusto por la lectura, para atraer más a los chicos? Yo siempre les pregunto a los escritores, ¿hay algún tip que ustedes consideran que por ahí podemos ir los docentes? Mira, los caminos para llegar al libro son muchos, a veces son sorprendentes. Hay caminos de absoluta individualidad, personas que se convierten en lectoras sin que hubiera una motivación en su casa, ni en su escuela, ni en nada, y de pronto toman un libro y después que toman un primer libro no abandonan nunca jamás la lectura. Son situaciones así. Ahora, de todos modos, también es válido lo otro, es válido la tarea promocional para que una mayor cantidad de gente se convierta en lector o lectora. En esto hay distintos tipos de lectores. Hay lectores frecuentes, nosotros somos de ese tipo, leemos, Así es. digamos, días o con mucha frecuencia. Hay lectores ocasionales, el lector que llegado las vacaciones se compra un libro y lo lee, después el resto del año lee muy poco, Acá en Mar o del lee. Plata, en la playa, pasa bastante. De hecho están las librerías que están muy cerca de la línea de playas. Están las bibliotecas que promueven digamos, el abastecimiento y la motivación, y hay un papel que a vos, como sos joven, te parecerá muy natural, pero que en mi generación no lo era, que es el papel que juega la escuela hoy de acercamiento con el libro, la biblioteca escolar, el plan de lectura, etcétera, Así es. etcétera. Por ejemplo, yo a la escuela a la que fui, la biblioteca que la tenía, y hasta estaba al cargo de la bibliotecaria, estaba con la puerta cerrada, ¿no? Yo, yo creo que entré una sola vez a buscar algo, o porque me mandaron a buscar algo, y a la bibliotecaria le hacían hacer otro trabajo, y lo que hacía Bien. era cuidar los libros, que nadie los tocara, ¿no? Mirá. Esa cosa. Incluso algunos se forraban, era fantástico porque no había ninguna motivación. Hoy la escuela juega un papel al contrario, muy dinámico, y incluso los gobiernos han entendido estas situaciones y se dan planes de compras Así y es. qué sé yo. Por otro lado, hay toda una comunidad de bibliotecas populares, de grupos culturales, de talleres que promueven todas esas formas que se dan con distintas estrategias o tácticas puntuales, todas son válidas, ¿no? Y después, a lo que hay que estar atento, indudablemente, por supuesto, a ese lector individual y su búsqueda, a veces inconsciente y muy específica, lo tenés que dejar solo, y que solo vaya encontrando su camino. Pero después hay una cantidad de cosas a las que hay que estar atentos respecto de qué motivaciones se producen en las distintas generaciones, Exacto. ¿no? Tenés una generación, por ejemplo, que fue muy permeada por la literatura latinoamericana. Era una cosa que era muy fuerte en esos años, ¿no? Y hoy hay otra, es decir, por ejemplo, el fenómeno Harry Potter desde hace los últimos 20 años es tremendo, y ha sido una puerta de ingreso a la literatura
de muchísimos niños y adolescentes, y también de un tipo de literatura, porque es una literatura fantástica, ¿no? Así es. A toda A esa... mí me pasa con mis alumnos que, por ejemplo, de variar los distintos tipos de formatos textuales, de distintos tipos de cantidad de hojas, de novelas o de cuentos, lo que fuera, ya son más grandes, están en segundo ciclo, y no pude, como fomentadora de la lectura, no pude evitar de que ellos conozcan obras como el Don Quijote adaptados para ellos, o el Principito, ¿no es cierto? No, mi cabeza no permitió que ellos no lo conozcan todavía, ¿no? Está también eso, ¿no? El cómo se los va acercando a la literatura. Pues uno puede orientar, puede aconsejar, pero también tiene que permitir los intereses Así individuales o es. grupales y no ser prejuiciosos con eso. Es una cosa que por suerte se fue desarticulando, porque la primera, digamos, aparición de esta generación muy vinculada a las distopías, bueno, a todo el mundo de fantasía, las distopías, la literatura de terror, eh, qué sé yo, todo este, que en general tienen que ver con la novela, ¿no? Y con las sagas. En la novela muchas veces tienen una, eh, un enganche, son parte, digamos, de un complejo que incluye el cine, incluso a veces el videojuego, ¿no? En un principio, cuando apareció esto, hubo como una reacción del sector adulto relacionado con la promoción de la lectura, de desconfianza. Y yo creo que no hay que hacer eso, que no hay que replegarse sobre la... que hay que primero hay que verlo, porque nadie dice que eso que leen los chicos sea una subliteratura, ¿no? Que no merece consideración. Primero hay Bien, que leer para saber si exacto. efectivamente es así, prejuicio de uno. Porque, digamos, entre esa novelística que leen hoy muchos adolescentes y la novela popular que leía yo en mi infancia, no hay ninguna diferencia. Es decir, no hay Exacto. diferencia con Julio Verne. Por más Claro, el hay muchos tono de ese... reversionados también que los acercan un montón ahora, gracias a Dios, hay. digamos, el reversionado a veces es, hay que verlo porque a veces es un producto espurio, es innecesario, a veces hay que decir, bueno, espera Bien. a que se construya un lector que pueda leer el original, para que... Exacto, exacto, exacto. La verdad que, Oche, ha sido un placer para mí poder tener este ratito con vos, te exprimiría muchísimo más. ¿Estás extrañando tu rutina? ¿Seguís conectado, por supuesto, con la literatura? ¿Extrañás? ¿Estás descansando? Para cerrar, ¿qué nos podés decir? Y bueno, sí, lo que pasa es que el año pasado, cuando tuvimos en marzo que cerrar las oficinas y empezar a hacer este trabajo desde la casa y no haber podido hacer casi nada físico, a fin de año hicimos Exacto. en Buenos Aires 4 días y en Semana Santa ahora, la última Semana Santa la repetimos en un formato chico de feria en parque, ¿no? Salvo eso, todo el año hubo que hacerlo virtual, con Virtual. lo cual se rompió, había días de mucho trabajo y había días de no hacer casi nada, inevitablemente, y Exacto. bueno, medio dando, pero por supuesto uno extraña, pero me pasa por primera vez en mi vida que dedico sin ningún Exacto. rotando los ojos a la lectura y a la escritura. Para mí es inédito, digamos. Toda la vida fue robar minutos, leer en el colectivo, leer en el tren. Bien. Ahora lees en tu momento, cuando querés y porque querés, por placer. Bueno, la verdad que te agradezco mucho. Yo estoy Decime, con el mirá, internet, ¿no? Siento en el libro y no tengo interrupciones, digamos.
Exacto, exacto. Bueno, la verdad que te abrazo con el alma, te agradezco muchísimo por darme este tiempo, por brindarnos a todos con los que los vamos a compartir esta entrevista. Gracias y bueno, por supuesto, como siempre les digo, acá tenés un humilde lugar para lo que quieras contar, promocionar, comentar, lo que fuera, hasta inclusive recomendar literatura, lo que quieras, con un simple clic acá lo tenés el lugar. Y bueno, te agradezco muchísimo, gracias por darme la oportunidad de compartir con alguien tan especial como vos. No, mira, te agradezco yo a vos, vos sos parte de una red que en la Argentina es muy numerosa, muy activa, muy esforzada, absolutamente voluntaria, de promotores de la lectura, que, que son muchos y que trabajan y que a los que le debemos muchísimo quienes escribimos, es decir, si no, para nosotros sería todo muchísimo más difícil. Por suerte la Feria del Libro Infantil y Juvenil, que también organizamos desde la Fundación El Libro, que está pronta a cumplir 30 ediciones, también se interrumpió con la pandemia, tiene un premio que destaca este tipo de trabajo, que es el premio pregonero, ¿no? En distintos rubros. Y es así como si uno mira en esos 30 años de entrega del premio, uno encuentra cuánta gente realmente de Ushuaia a La Quiaca trabaja como trabajás vos, y son, para quienes escribimos, son resortes claves para la difusión de la literatura y de los libros. Te Bueno, agradezco mucho. muchísimas gracias, sos tan amable, gracias. Lo hacemos de corazón y lo hacemos justamente porque consideramos que esa es la manera que desde nuestro lado podemos poner nuestra semillita. Es así. Así que gracias, te agradezco con el alma, gracias a todos y los invito a seguir un nuevo episodio, un nuevo ciclo de Cada cual con su librito. Un cariño grande, gracias Oche, un beso y un abrazo. Gracias, gracias. Adiós, adiós.